Entonces vamos a dar lectura aquí en Éxodo 4. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal, afilólo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, los de Moisés, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces de ahí, después sabemos que Moisés ya no llega a Egipto con Séfora y sus hijos, mejor los vuelve con su suegro. Dios manda a Aarón, que lo encuentra en medio del desierto de Sinaí, y a Moisés con Aarón van a Egipto para confrontar a Faraón. Pero ¿qué es lo que pasó en la posada aquí en Sinaí? Ahora, ponte a pensar. Están en una posada muy parecida al mesón donde estarían los hermanos de José cuando ya van rumbo a la tierra de Canaán con sus costales de grano, y los mensajeros de José los alcanzan, encuentran en el costal de Benjamín la copa de José, y los arrestan y los vuelven a Egipto. Y bueno, es un mesón. Y entonces están en una posada. Hazte la idea de un paradero del camino, que de esos, por ejemplo, donde compras cabrito rumbo a Querétaro, o en uno de esos largos tramos, y aquí hay un paradero y hay mesas y toda la gente. Entonces imagínate, hay familias, hay comerciantes, caravanas, todo eso están ahí y están quedando, posando, están comiendo, y de repente dice: le salió al encuentro Jehová. Ahora no sabemos si se como el ángel de Jehová, algo visible, como un hombre con espada en la mano, es lo que ve Josué, y Dios está frente a Josué antes de entrar a la tierra prometida, y hay otros casos así, o si invisible, pero de repente Moisés está muriendo. No sabemos si empieza a ahogarse, si se le va el aire, si se priva, se pone morado y convulsiona. Pero imagínate, estás comiendo en el paradero y de repente a 2 mesas uno está así, se le cae su cuchara, está y se levanta su mujer, agarra al niño, lo circuncida. ¿Has llevado a tu hijo a vacunarle alguna vez? Ok, imagina eso. Y entonces avienta así el prepucio del niño a los pies de Moisés, y ya el Señor de a 2 meses, gracias. Y dices: ¿qué es esto? Te quedas mirando al de que están comiendo juntos. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Parece algo como de Men in Black. Estos son extraterrestres, nada que ver con gente normal de aquí de la tierra. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Entonces, pero ella supo qué hacer, y eso es un punto muy importante, y es ahí donde me atoré. Séfora sabía lo que había que hacer, que quiere decir que había un asunto pendiente en esa familia, porque tenían que circuncidar a sus niños a los 8 días de nacer. No se había hecho. Eran 2 y nomás circuncida 1. No sabemos si el otro ya era, o si con uno Dios dice: ok, pero para que tomen en cuenta, lo que yo dije es importante. Y la señal de circuncisión no les salvaba, pero era para Abraham en adelante, era señal externa del pacto interno, la justicia por fe que Abraham recibió. Y eso ya lo vimos en Génesis. Entonces, ponte a pensar lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces ella agarra eso, el niño está pegando de gritos, hay sangre, y así, mamá, Moisés, y todo el mundo así, mirando, y nadie se mueve, y durante todo ese escándalo, y ya se quita todo, y
Y el niño sigue llorando y hay esto y dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y todos dicen, y todos así se voltean. O sea, cuando una pareja empieza a discutir en pleno Sanborns, por decir, y están así, todo el mundo está, la cuenta, por favor. O sea, ya, todo el mundo ya se quiere ir, o sea, qué incómodo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, Salmo 50 nos empieza a mostrar más bien cómo viene Dios a este asunto. Dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Este versículo es clave para entender el resto del Salmo. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Mira, esa es la gente que cumple. Ellos tienen muy buen comportamiento. Diezman, asisten, memorizan textos, traen su propia Biblia, apagan su celular en la reunión. O sea, ejemplares, perfectos. O sea, estos son los buenos. Pero mira lo que dice. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Por eso siempre he dicho, nunca le damos a Dios algo que es nuestro. Siempre le devolvemos lo que es suyo. Y tenemos, por eso es acción de gracias. No es, mira Señor lo que traje para impresionarte. No, o sea, sí, es bonito llegar a su casa tocando con los codos porque tienes las manos llenas. Pero tienes las manos llenas de lo que tú cortaste en su jardín. O sea, es suyo. Dice, y los millares de animales en los collados también son míos. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Un sacrificio implica una muerte. Alguien muere para que se realice un sacrificio. Y a los hombres nos cuesta más morirnos y alabar a Dios. Nos cuesta más. No es que nos cuesta a las mujeres, no. Simplemente por lo regular nos cuesta más. Pero dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, ¿estás pidiéndole a Dios que Él te libre para que tú le honres? Pero dice sacrifica alabanza. O sea, empieza ya de una vez a alabar a Dios. Empieza a colocar a Dios frente a ti como tu único y tu mejor y tu todo. O sea, vívelo así. No hay trueques, no hay forma de estar diciendo, mira, yo te voy a hacer esto, Dios, yo voy a ser obediente y luego tú cáele con la bendición, tú ayúdame, tú trae mi socorro a tiempo. No, sino simplemente tú eres eso, te alabo aunque me mates, porque así eres tú y así eres digno. Y eso suena loco, suena muy enfermo para gente que no conoce a Dios. O sea, simplemente no puede valorar a Dios, el Creador, de manera que pueda decir te amo más que mi propia vida. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Entonces quiere decir que matar un becerro cuesta menos a mí, porque solo afecta a mi cartera, que sacrificar alabanza, que implica involucrar todo mi ser, mis emociones, mi atención. Por eso apaga tu celular, enfócate, ubícate, pon atención, involúcrate con lo que Dios está revelando acerca de sí mismo. Y no es entonces nada más con brazos cruzados diciendo, aquí estoy, pero porque me trajeron.
¿Ok? Porque eso es lo que Dios dice a los buenos, a los que cumplen, a los chicos que traen su cuaderno firmado ya de casa, todo en orden. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, eso nos vuelve otra vez al versículo anterior que vimos. Ofrece, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero el que sacrifica alabanza me honra ya. ¿Ok? Entonces es reconocer quién es Dios en toda situación. En el día de tu angustia le ofreces el mismo sacrificio de alabanza que en el día de tu alegría y triunfo. Y eso no va con nosotros, pero así es. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces parte de lo que es ordenar mi camino es ofrecer, sacrificar alabanza. Y otra vez, para que haya un sacrificio sobre el altar, alguien tiene que morir. Bien, entonces vamos otra vez a Éxodo 4 y tratamos de ver, y todavía queda medio oscuro y difícil de entender lo que está pasando. Otra vez versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahora, él va con un hijo incircunciso. Ahora, ¿qué es lo que con su primer pretexto? Señor, no puedo. Está diciendo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para que vaya ante Faraón. Y Dios no le dice, ay sí Moisés, no digas eso, tú sí puedes, tú así mejor que Barcelona, y tú sí puedes. Entonces sí, nomás échale ganas, ten fe en Dios. No, Dios no le anima a Moisés. Y eso igual va en contra de nuestros instintos y quereres, que Dios no me anima. Sí me consuela, pero no me anima. Nunca me dice, sí puedes. Dice, no puedes. Y por eso murió en una cruz por nosotros. Y te decimos, sí, y tu autoestima empieza a desinflar. Dios dice, sí, te estoy devolviendo la realidad, vives en una ilusión. Entonces, primero Dios dijo, yo estaré contigo. No le dijo, Moisés, tú sí puedes. Dijo, yo estaré contigo. Pero el problema, acuérdate, él está en una zarza como el fuego consumidor, pero la zarza no es consumida. ¿Por qué la zarza no es consumida cuando el fuego consumidor, Dios mismo, está en la zarza? Porque la zarza no es pecadora. Pero le dice a Moisés, no te acerques y quita tus sandalias, la tierra donde pisas es santa. Tú no puedes estar en este fuego, Moisés te consume. La zarza no le pasa nada. Entonces, muchos de nuestros problemas no son problemas en sí, es la mezcla que se hace en mi vida. Ok, entonces vamos adelante con eso. Dios le dijo, estaré contigo, pero Moisés está trayendo su familia en desorden y mal. Y Séfora sabe. Ahora, lo que yo veo básicamente dos formas de ver lo que está pasando aquí. Uno es que Moisés, después de 40 años en el desierto y sin resultados, sin mejoras, sin cambios, sin palabra, nada sabe. Entonces, como que ya dejó todo y dice, esto no sirve, esto del pacto de Abraham y la promesa de Abraham y lo que dijo José cuando murió hace 400 años, pues fue cierto cuando lo prometió, pero obviamente Dios cambió de idea. Y llegué a un punto que dije, qué bueno que Dios le habló a Abraham, qué bueno que Dios le habló a Noé, qué bueno que Dios le habló a Daniel y le fue fiel, qué bueno lo de Jesús y los discípulos. Y qué malo
que me tocó vivir ahora. Porque Dios obviamente ya no se interesa, ya no hace nada, ya no trata con nosotros, ya se fue. Y como en mi vida, todo el que yo esperaba protección y seguridad se había ido, entonces digo, pues sí, Dios, cuanto más. O sea, ellos sin razón, Dios sí tiene razón. ¿Ves? La política así de cabeza, ves guerras, ves, a mí me tocó de 8 años ver todos los levantamientos en universidades y estar con mis papás en familia, y yo preguntando de niño, ¿y por qué eso? Shh, cállate. Así, policías matando gente en universidades. A muchos aquí nos tocó ver cosas y dices, ¿qué está pasando? Y yo de niño, y sin Dios, o sea, siquiera en Daniel, o sea, te echan en la fosa de leones, pero Dios está contigo, pero aquí no aparece Dios, y eso era mi concepto, y quizás tu concepto. Entonces empezamos a echar mano de cosas que no eran, y que no daban seguridad, y que no llenaban, y nos fuimos por caminos, y Dios en su misericordia nos ha traído. Y Moisés pudo haber dicho, así es, y yo le puse a mi primer hijo Gersón, soy forastero en tierra ajena. Y a su segundo hijo, ya en capítulo 18 nos dice su nombre es Eliezer, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Pero entre esos dos, y cuando Dios le llama, algo ha pasado. Ahora, no sabemos si Moisés no le importó circuncidar al niño y cumplir órdenes de Dios como descendiente de Abraham, o si Séfora se le oponía. Esa es otra posibilidad, que Moisés quiso, pero Séfora está, ¡ay no vas a tocar a mi niño! Y nunca sucede ahora, ¿verdad? Que haya diferencia de opinión en cuanto a los hijos, qué se les va a hacer, cómo se les va a hacer. Nunca hay discordia el día de hoy. Pero lo que yo empiezo a ver es que Dios sí opera siempre de la misma manera en lo más trascendental y fundamental en su trato con nosotros. Siempre muestra fidelidad, siempre muestra bondad y misericordia, y espera siempre lo mismo del ser humano, la misma respuesta: confía en mí. Entonces algo no estuvo. Hechos 27, versículo 11. Dice, pero el centurión, que él tomó control del barco porque tenía asuntos imperiales, entonces con autoridad pudo confiscar el barco, por decir, y el dueño del barco está a bordo, pero tiene que poner el barco a disposición del imperio. Está el piloto, está Pablo, otros presos y otros pasajeros. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que era de pensar, o sea, eso es lógico. El piloto de la nave tenía que ser una persona con experiencia, mucha experiencia por las zonas en donde estaban navegando, y sabiendo navegar ese tipo de nave, saber qué hacer con corrientes, vientos, todo, y sentir a través del timón, sentir lo que está pasando y que no se vaya a voltear el barco, o en fin, que no haya percances, pues es el piloto. Y la palabra piloto es kubernetes, y el pilotaje, por decir en sí, no es piloto de avión sino de barco, pero el trabajo en sí es kubernesis, de donde viene nuestra palabra gobierno. ¿Ok? Entonces el que gobierna, el piloto no es el que hace todo, él no leva ancla, no rema, no suelta vela, no hace todo eso, él simplemente maneja el timón. Y otro le va diciendo, entonces él puede decir, como ya has visto en películas, ¿no? Y no es como Jack Sparrow con su brújula loca y todo eso, es así se hace y se hacía. Entonces él podía decir 3 grados a diestra, entonces todos están así, así, entonces todos están sintiendo. Para que todo se coordine, el piloto tiene que estar allí. Y a veces en una tormenta o dificultades de aire o de corriente o de olas, necesita ayuda, que le ayuden a sujetar el timón. Pero tenemos aquí el piloto, el centurión, el patrón de la nave o el dueño, Pablo el apóstol, otros presos y otros pasajeros, y por supuesto los marineros. Ahora, en tu hogar, como en el hogar de Moisés, Mr. Moisés y su señora,
No siempre están de acuerdo, pero checa lo que dice, versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar ahí. Entonces era mejor el otro puerto, y no es por hacer una corta travesía, pierden el barco, están días y días y días a la deriva, es un naufragio total. Dios por misericordia los salva y los deja sobre una playa. Entonces, pero dice, la mayoría acordó. Ahora, en términos marinos, en un barco cuando se vuelve democracia, el término profesional es motín. Un barco, una nave cuando se vuelve democracia es un motín. ¿Ok? Y si te acuerdas de Isla del Tesoro y otras películas de piratas, que no son tan bonitos los piratas como lo son en las películas, ni tan chistosos, pero si te acuerdas, cuando hay un motín, normalmente el capitán va al mar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la mayoría, y rompen todas las reglas de lo que ellos sabían hacer como marineros, que la mayoría deciden esto. ¿Quién tomó la decisión de hacer un refrendo? No sabemos, quizás el centurión. Ahora Pablo resulta que tenía la razón, perdieron la nave, Pablo tenía la razón, pero Pablo no era marinero y no le tocaba opinar. Dice, pero era apóstol, era apóstol y están en una nave. Él en un púlpito, ahora sí, haz lo tuyo. Para eso Dios te hizo y para eso Dios te amó. Pero para estar en una nave y también opinando, Pablo, siéntate. O sea, él pudo haber orado por la gente y Dios salva sus vidas de por sí. O sea, lo único que él logró era estar callado orando. ¿Sí o no? No logró nada. Y típico, entonces en tu hogar, ¿qué eres? ¿El piloto? El patrón de la nave, pasajeros, marineros, el apóstol opinando, y cuando ya se está perdiendo todo, acuérdense que les dije, yo dije que eso no iba a funcionar, pero he estado orando y todo va a salir bien. ¿Así sueles hablar? Ok, y dices, oye, pero es Pablo el apóstol, y así te consideras en tu hogar que tú eres el apóstol o la apóstola. Ok, no, pues Dios me ha mostrado y estuve orando y he ayunado. ¿Tú has ayunado, centurión? ¿No has ayunado? Entonces cállate. No, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que dijo Jesús en Getsemaní? Para entender esto. Padre, ¿has estado orando sobre esto de ir yo a la cruz? O sea, ayunaste y consulta. ¿O el Padre a quién va a consultar? ¿Te das cuenta? Entonces, finalmente, alguien tiene la mano en el timón y tiene que tomar una decisión. Y puede haber un naufragio. Y tú haber tenido la razón, ¿eso te da satisfacción al final que el naufragio ya lo profetizaste? Que al saber que se iba a perder todo, tuviste la razón. Entonces vamos a prender velas frente a tu foto, porque aparte de ser apóstol o apóstola, eres profeta. Pero ¿de qué sirve? Se perdió la nave porque no tenía autoridad. Y por eso no le hizo caso el centurión. Y el centurión sí la regó, probablemente él lo convirtió en un refrendo y todos deciden y cuántos quieren seguir y cuántos se quieren quedar. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a 1 Timoteo y vemos un poco mejor, creo, espero, acerca de este asunto de naufragio, cómo sucede. Y eso ya nos vuelve, creo, a entender un poco lo que está pasando entre Moisés y Séfora. 1 Timoteo 1, versículo 5, Pablo dice el propósito, el encargo que le dio a Timoteo, dejándolo en Éfeso. Timoteo tenía cierta tarea que tenía que realizar y le está recordando y reiterando aquí lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida.
3 cosas nacen de un corazón, amor, nace de estas 3 cosas: corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Si te das cuenta, lo que está pasando en el hogar de Moisés y Séfora, no hay buena conciencia y no hay una fe no fingida, tan genuina, tan real y palpable. No hay un corazón limpio ahí. O sea, algo está pasando detrás de bambalinas y todo eso para que Séfora diga: ahí está, marido de sangre, mi niño. Pero ya con eso ya se compone la situación. Entonces había una contienda pendiente en ese hogar. Había un desacuerdo pendiente en ese hogar. ¿Y a costo de qué? O sea, los involucrados y afectados y realmente millones de hebreos esperándoles en Egipto, y se detienen en camino. Ahora Moisés está llevando a su familia. Dios le dijo: ve y con mano poderosa yo los voy a sacar. Pero piensa eso, él está llevando toda su tribu, por decir su esposa y sus 2 hijos y todo, porque para él esto va para largo. Porque en sus términos y en sus recursos esto va a tardar años. Ahora, si él entendiera que van a ser semanas o meses, pues mejor quédense aquí. Van a perder el año escolar. ¿Te gustó la casa? Disfruta un tiempo más con tu papá y tu familia, hija, porque de aquí vamos a la tierra de Canaán. Paso por ti cuando vamos de salida. Hubiera sido más razonable, más lógico, pero evidentemente Moisés no está pensando en que esto es antes que termine el año, ya estamos de regreso en Sinaí. Entonces, vamos aquí abajo, versículo 18, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo ¿qué? La fe y buena conciencia. Ok, entonces el propósito es amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Y luego dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ok, entonces puede haber un naufragio moral en tu nave por dejar buena conciencia y fe. Ok, entonces sí es real y sí hay algo importante con eso. Otra cosa que suele suceder: ¿nunca te ha pasado alguien aquí ha estado con su esposo manejando 1 hora perdidos y no quiere detenerse a pedir direcciones? ¿Cómo podemos? No encontramos tal restaurante o tal colonia y no, pues es por aquí, otro intento y otra vuelta más y no encuentra. Algo muy frecuente en los hombres es que si no nos sale, otro intento, me va a salir. Y el hombre es muy lineal, muy así, hacia adelante, y va empujando y va empujando. Todos los deportes que más le gusta al hombre son de esos de correr y atacar la frente, así, así. Y casi lo que a la mujer le gusta es sentarse en una rueda, compartir recetas, spas, manicures, tips de escuelas, muchas cosas. Es muy diferente. La mujer es mucho más egalitaria, en ese sentido, mucho más social, en ese sentido de ver alrededor y no escoger este punto y donde va el ojo va la bala, ¡pum! Ya. Y la mujer, ¡ay! Tanto ruido me asustó. Y la mujer está juntando su gente siempre. Entonces no es al 100% y uno o el otro, pero es mucho más frecuente. Ahora, con eso tenemos que entender, mujer, eso que ya te choca no va a cambiar, no va a cambiar. Y no le has podido, ¿qué tiempo tienen casados? ¿10 años? ¿20 años? ¿40 años? ¿Lo has podido cambiar? ¿Verdad que lo único que has podido hacer es modificar comportamientos como el perrito? Ya rasca la puerta porque quiere salir. Ya le enseñaste por fin a esto. Entonces, en 20 años, en 30 años, ya le modificas un comportamiento. Hombres, ella no va a cambiar. Así es. ¿Y dónde está que hicieron un dueto tan hermoso de que si nos dejan, y ahí están los dos, iremos en una nube, y así, y ahora están, déjame.
Y deja eso. Entonces, ¿qué pasó? Hay una dinámica de discordia que necesitamos confrontar lo que está sucediendo aquí. Ahora, algo estaba pasando, evidentemente, con Moisés y Séfora, un asunto no resuelto que habían dejado pendiente, que está ya trayendo fruto y graves consecuencias. Dios está matando a Moisés. ¿Eso es lo que querías, mija? ¿Por tener la razón? Y dice, por eso. Pero cuando él estaba cuidándoles en el pozo y sacando agua y dando de beber a todo el rebaño, y Séfora y sus hermanas llegan a casa y él dice, ¿por qué tan temprano? Un egipcio nos ayudó. Y él dice, yo quiero 7 yernos así, tráiganlo. Jetro sabía, ahora Moisés no era gran cosa, eso es lo que él tuvo que aprender en 40 años, pero Séfora en 40 años todavía no agarró la onda. Lo que Dios ya sabía, por fin Moisés está despertando a la realidad que no soy nadie, que no sé hablar, que soy un torpe, o sea, nada me sale bien. Y la mujer todavía sigue en esperanza de que ya, pues es que tienes que orar más, tienes que esto más. Y ya te apunté en el retiro de hombres y en 3 grupos de rendición de cuentas. O sea, algo te va a pegar ya. Y no cambia. Hombre, esa mujer igual no cambia. ¿Te has dado cuenta que Dios no te dio esa tarea? Que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros y su resurrección es lo que provee cambios, no tu consejo, no tus ideas, no tus constantes sugerencias y recordatorios y demás. Ok, entonces vamos adelante con eso. Entonces, ¿te consideras en tu nave el piloto? Si eres el esposo, eres el piloto. ¿Quién es el dueño de la nave? ¿Quién lo compró? ¿Quién la mantiene? Es Dios. Él es el dueño. Y el hombre, el marido, es el piloto. Y tiene que entregar cuentas al dueño de la nave. Y la esposa, yo soy marinero. Súbete acá, ponte a remar, arranca esto. No, pero tampoco es el apóstol. ¿Ok? Es su ayuda idónea. Es la persona que Dios designó para dar lo mejor que tiene, su mejor creatividad, su mejor sabiduría, su mejor fe, sus mejores más inspiradas oraciones, su mejor cariño para que Él pueda pilotear la nave y puedan llegar al destino. ¿Ok? Y de otra forma simplemente tienes un motín y un pirata va al agua. Y eso es bonito en una película y de emoción, pero en tu hogar, ¿quién va a ser? El que camina al mar. ¿Ok? Entonces vamos adelante, vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 3. La idea aquí, si tú puedes captarlo, lo que Moisés después, cuando ya están en Sinaí y él sube al monte Sinaí y recibe la ley y Dios le habla y él baja del monte y su rostro está resplandeciendo simplemente de escuchar los 10 mandamientos. Resplandece su rostro y la gente no podía verlo por la intensidad, lo tan luminoso que era su rostro, por escuchar los 10 mandamientos. ¿Qué no habrá, dice la Biblia, en la faz de Cristo? Entonces, aquí la oportunidad y la pregunta constante que tú y yo tenemos que estar haciendo y podemos estar haciendo es, ¿quién refleja el esplendor de Dios? Aquí, ¿quién refleja el esplendor de Dios? El que tiene la razón, el apóstol, el centurión, el piloto, los pasajeros, los marineros, que ya estaban viendo la forma de abandonar el barco en medio de la tormenta. O sea, ¿quién? Primera de Pedro, capítulo 3. Después de decir todo un rollo a la mujer, le da 6 versículos y 1 al hombre. Las mujeres se indignan. Dicen, ¿por qué a nosotras? Es todo un sermonazo y al hombre le manda un texto de celular. Es todo lo que soporta. Le dices más y dices,
ay, qué flojera, sí, lo haré. O sea, le está diciendo, y luego tienes que pasar, acuérdate que nos van a dar la cotización, y acuérdate de esto, y luego acuérdate que también tu hijo tiene su concurso, y ajá, ¿a dónde tienes que estar a las 3? ¿En la llantera? Él está pensando en por qué Chicharito no entregó bien la mercancía y se fue el partido. Entonces Dios dice esto, pero si te pones a pensar, Dios puede decir en una frase algo que puedes tardar una vida tratando de desenvolver, instalar y poner en práctica en tu vida. Vemos esto. Dice, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Cuando dice asimismo, quiere decir que justo antes de eso dijo algo. Entonces, el asimismo es de la misma manera que lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Vemos versículo 21 de capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ok, asimismo vosotras. Entonces, mujeres, dice, esto siendo verdad, ustedes mujeres están sujetas a vuestros maridos como Jesús se sujetó a alguien. ¿A quién se sujetó Jesús? ¿A Poncio Pilato? ¿A Herodes? ¿A Caifás? ¿O a su padre? Y lo hizo con gozo. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No estuvo trayendo a mente el oprobio. Bueno, esto lo hago por ti, papá, pero oye, duele mucho y es mucho oprobio y vergüenza. ¿Qué va a haber para mí al final? No, por el gozo puesto delante de él era agradar y glorificar y dar a conocer su Padre en un mundo en tinieblas. Eso era el gozo. Entonces, ¿cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo en tu situación familiar? Es imposible, es que no conoces. Es cierto, es imposible y no conozco tu situación, pero sé que Dios te ha puesto allí con un cargo, no de enderezar, no de ser el apóstol que agarra el timón y le maldice y le hace mudo al centurión y los demás pasajeros atontados y todos obedecen. Eso quisiéramos, pero Dios no los concede esos favores a nosotros. Concede mejor, abundante gracia en mi corazón para que yo me someta a Él. Entonces, dice, asimismo vosotras estad sujetas a vuestros maridos. Sujetarse en griego significa sujetarse. No hay de otra. Y dices, no, ok, lleva tu razón, apóstola, a tu naufragio, y cuando pierdes la nave, tú habrás tenido la razón, pero perdiste la nave, hija. Hubo pérdida de cualquier forma, y si te satisface haber tenido la razón, aunque sea, felicidades, pero no conoces a Dios porque no le has dado a conocer en tu manejo de la situación. Tener la razón no lo es todo. Jesús tuvo la razón y no abrió su boca. Y le estaban partiendo la boca con puño cerrado los soldados romanos. Y yo sé que hay quienes viven situaciones extremosas, pero no más extrema es tu situación que la de Jesús. Entonces lo puedes discutir con él. Y los hombres dicen, para que veas. Ahorita voy con ustedes, chicos. Ok. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por su conducta.
por su conducta. Lo que suele suceder es que el marido tiene que ganar a su esposa por su conducta y no decir nada nunca, pero soportar que ella diga todo lo que está en su cabeza y su corazón. Eso, ¿de dónde lo encuentras en la Biblia? O sea, ¿de qué sermón o epístola, mujer, sacas eso para ser tu estilo? Nomás quiero saber y pregunto por eso. Pero veo eso, si simplemente volteas el asunto, porque dice así mismo, las mujeres que hagan lo mismo que hizo Jesús. Eso que pide Dios es una oportunidad para ti. Dios está diciendo, mujer, estás en una situación difícil, insoportable o hasta imposible. Y yo te estoy pidiendo que tú me des a conocer, sin decir, simplemente reflejando mi esplendor, lo que tú has visto en mí, lo que tú conoces de mí, refléjalo. A ver cómo se refleja, porque yo estoy conociendo a través de reportes y problemas y situaciones en grupos de mujeres, aquí en Semilla, que me hace pensar que no hay muchas mujeres en Semilla de Mostaza que conozcan a Dios. Y nomás es un club de mujeres, porque yo no debo saber a través de un grupo de mujeres lo que tu marido hace mal. Dios no te asignó como reportera o noticiero semilloso. ¿Sí me explico? Y es muy fácil para la mujer exhibir todo y decir y comparar apuntes con sus amigas. No, el mío sí me paga cada mes mi pedicure. Y te lo debe pagar a ti también, manita, o es mal marido. Pregunta lo que dice Isaías acerca de las mujeres de Jerusalén y luego sigue hablando. ¿Ok? Checa lo que dice la Biblia antes de opinar. Y tenemos, es interesante, tenemos problemas fuertes en los grupos de hombres, es cierto, por el carácter y temperamento del hombre, pero es muy interesante ver que también los problemas que existen en grupos de mujeres es por hablar de más y hablar de otros y no de sí misma. Y Jesús tenía otro estilo. Ok. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, como el de Jesús, que es de grande estima delante de Dios. Dios estima en ti lo que Él ha producido de sí mismo, eso es lo que Él estima. Y lo que yo estimo en mí es lo que yo he podido producir, y Dios no estima eso. Entonces igual, así mismo como Jesús, vosotras, mujeres. Pero espérense, porque ahorita va. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, checa eso, lo que eso significa entonces es que si te está embargando temor en tu vida, mujer, necesitas ir y ver otra vez y escuchar nuestros 5 estudios que vimos sobre 5 diferentes temores y qué es lo que Dios da para ser libres de temor. Entonces dice, sin temer amenazas. Versículo 7. Vosotros maridos igualmente. Entonces el hombre igualmente que la mujer, ganando con conducta. Y los hombres dicen, sí, por eso siempre yo tengo que andar perfecto para que me haga caso. Y dice, sí, tu conducta es lo que le va a convencer, no tus palabras. Yo sé que de tu ronco pecho puedes gritar más que ella, pero eso no te da la razón. Porque Jesús de su ronco pecho podía gritar y se partía el mundo en pedazos, y no lo hizo. ¿Ok? Entonces, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Quiere decir que la mujer que hace lo anterior es sabia, y la que no es necia, y no importa que tenga razón y se va en la nave al fondo del mar, quiere decir que es necia, no sabia. Dice, vosotros maridos igualmente, como todo lo anterior que leímos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Ahora, algo que vemos con esto es una cuestión de sumisión en el ser humano, muy común en nosotros, es que tú puedes
mostrar, tú puedes obedecer sin mostrar respeto, ¿verdad? Bueno, yo me someto a él y le dije que estaba mal, pero que yo me someto porque él es la cabeza. Y dices, pues le acabas de decir, esa es una cabeza hueca de madera que no sirve y Dios por mis pecados me hizo tu esposa. ¿Para qué? Ok, bueno, mija, si eso es cierto, aguanta vara. Porque según el perro es la pedrada. Entonces, si eso así eres tú, pues ese marido así necesitabas un tronco. Ok, pero ve eso, ¿no? Porque todos nos desesperamos. Pero lo que yo veo es que mi Señor Jesús operó diferente en los puntos cruciales. Él agarró otra Y diferente a lo que yo siempre agarro. Entonces yo quiero ver su mapa, seguir sus pisadas. Entonces, tú puedes igual dar honor, pero no respetar a la mujer. Y le das honor y dices, sí, cómo no, pero no le estás honrando, porque honrar a tu mujer ante Dios es traerla a lo mejor en tu vida, que es a Dios. Entonces es mantener a tu mujer cerca de Dios. Ella existe primeramente para Él. Entonces, hombres, honrar a tu mujer, pero primero honrando a Dios. El respeto a tu esposa es decir, tú vales tanto que te voy a poner junto siempre al que vale más, que es Cristo. Ok, y la mujer puede dar obediencia, pero no tener respeto. Igual, respeto es la palabra clave, porque el respeto define el valor que el otro tiene para mí. Y faltar respeto a cualquiera está diciendo que vale menos. Y tenemos oportunidades de reflejar el esplendor de Cristo en muchas ocasiones de nuestra vida. Bien, y vamos a ver 10 cosas en 5 minutos que la sumisión no es. Número 1, la sumisión no es asunto solo de mujeres o de mujeres casadas. Sumisión es lo que hizo Jesús, se sometió al plan de salvación de su Padre. El huerto de Getsemaní es donde Él volvió a definir por qué vino al mundo y ejecutó la voluntad de su Padre. Entonces es asunto de valientes, hombres o mujeres. No es señal, número 2, no es señal de inferioridad. Jesús, Filipenses 2, no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y se humilló y se hizo siervo y se hizo obediente y muerto en la cruz. Demuestra que no es señal de inferioridad, porque ahora Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre. Entonces, número 3, la sumisión no es silenciosa, no es decir, bueno, como tú quieres. Bueno, entonces, no, tú tomaste la decisión, yo ya no tengo más que decir. Eso, escucha a Jesús, si puedes, diciendo algo así al Padre. Padre, ¿estás seguro que yo debo ir a la cruz? Yo no digo nada. Y siempre estoy diciendo a mis discípulos a cada rato, yo no digo nada. Yo nunca me quejo, aunque me va a doler y todos me van a escupir y tú me vas a abandonar en el mero momento, Dios, pero yo no digo nada y nunca abro mi boca. Dice la Biblia, no abrió su boca, punto. Y le están golpeando y no se defendió y no abrió su boca. Ok, entonces no es silencioso, sino, por ejemplo, Proverbios 31, la mujer virtuosa, la mujer excelente, dice que abre su boca con sabiduría. Mujer, toma todo lo que has podido entender de Dios y de sus caminos y ponlo a disposición de tu esposo. Hombre, toma todo lo que has podido aprender y ver en Dios y en sus caminos y ponlo a disposición de tu familia. Y tus hijos y tu esposa muchas veces te van a dar el avión y te van a decir, sí, como a Jesús. Y Jesús tuvo mucha razón a medio camino simplemente de decir, ya me voy. Aguanta vara, varón. Hombre, aguanta vara, como Jesús. ¿Ok? Entonces no es silencioso, es
hablar y derramar gracia, no otra cosa cuando hablas. Número 4, no es temerosa. Jesús nunca tuvo miedo. Sintió frío. Estuvo en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no tuvo miedo. Entonces no temas, cree. Cuando yo tengo miedo, estoy diciendo que Dios no puede. Entonces estoy diciendo que mi Dios es insuficiente para el caso, para esta ocasión, para mi vida, para mi situación, que Dios no tiene lo que hace falta aquí. Entonces, a quien tú pretendes y profesas servir no es Dios, es otra cosa. Tú sirves una doctrina, una religión, una filosofía o ti misma, pero si confías en Dios, muestra tu confianza. Y hasta en cómo vives y actúas y dices, es que no conoces mi situación, pero la conoce Dios. No temas. Número 5, no es sin gozo. Un corazón agradecido tiene gozo y alegría. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces no es sin gozo. Jesús no dice, bueno chicos, ya me voy, tengo que ser crucificado. No me gusta, pero después creo que todo va a salir bien. No, fue con gozo, con gozo. Número 6, no es vivir ahogada o enterrada viva. A veces dicen, no, entonces quiere decir que no, obviamente, tus ideas sí importan, tus vivencias con Dios sí importan. No tengo ya cuenta de cuántas veces las contribuciones de mi esposa para decisiones, para mis dilemas, para muchas situaciones, simplemente a veces me comparte lo que estuvo leyendo y digo, eso es, gracias a Dios. Y ella ha tenido muchas oportunidades para pisotearme y no lo ha hecho, sino ha dado gracia, teniendo razón para decir como Pablo, acuérdate que yo te dije que, ok, lee todo Proverbios 31 y verás, y hasta Proverbios 31 sería muy bueno para los hombres leer y decir, pues mi mujer no es nada así, ¿y cómo es su esposo? Sé un hombre, Proverbios 31 también, y ve cómo es una vida muy llena, muy ocupada, muy productiva. Ok, entonces, número 7, no es hacerte tonta, es tu culto racional, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es mi culto racional, es lo más inteligente que puedo hacer. Entonces no es hacerme tonto ante la necesidad o algo así, no es volverme pasajero en la nave, sino pleno partícipe en sus jornadas. Número 8, no es debilidad. Jesús ofreció lo mejor de sí mismo. Su momento de máxima debilidad fue cuando colgado en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tengo sed, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué no escuchas mi voz? El Padre no lloró cuando Jesús murió. Lo vio como el mismo pecado tuyo que tanto te avergüenza hoy. Así lo vio y no derramó una lágrima. Y necesitamos, dice Hebreos 12:4, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No has estado clavado en una cruz para revelar la gloria de Cristo. Todavía eso te falta. Entonces habrá forma menor de revelar su gloria. Número 9. No es automática, la sumisión no es automática ni en el mismo Jesús. Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. Si hay otra manera, no quiero beber esta copa, pero hágase tu voluntad. No es automático, es algo que es un acto de tu voluntad y es constante. Es vivir así una vida sometida, entregada para reflejar su gloria. Y yo sé que hay situaciones aquí que eso es sumamente difícil. Es muy difícil. Es más allá de tu alcance. Así es. Trae tu cáncer, trae tu matrimonio,
tus problemas financieros, trae todo eso y es imposible. Exacto, por fin. Eso es lo que Moisés tuvo que aprender en 40 años en el desierto. Te felicito, ya te diste cuenta en menos de 40 años que no puedes. Entonces lo tienes que traer así, decir, no puedo. Pero si tú puedes reflejarte en esto y hacerte visible usando este desastre de mi vida, si aquí te puedes hacer visible, a mí no me sirve, pero si a ti te sirve esta basura de mi vida, date a conocer. ¿Puedes? Número 10. Y la sumisión no va enfocada en ti. Porque luego decimos, bueno, yo voy a someterme. ¿Y qué hay para mí en esto? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ok? Entonces, lo que esto implica es que Jesús quedó satisfecho con el solo dar a conocer a su Padre y agradarle a Él y dejar ver que su Padre, por alguna razón inexplicable, era mejor que la vida para Él. Puedes vivir tu vida de tal manera que cualquiera puede ver que Cristo es mejor que tu vida y sigo en esta situación porque Cristo es mejor que mi vida y no estoy tratando de mejorar mi situación porque Cristo es mi mejor situación. ¿Puedes? Entonces es enfocada la sumisión en Cristo. Ahora, ¿los hijos pueden aplicar eso en su casa con sus papás? Todos lo podemos aplicar los unos a los otros. Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Eso es los de estacionamiento. Cuando los de estacionamiento dicen, ¿puedes pegar tu coche un poco más cerca aquí? No quiero. Sométete. Ay, pero ¿cómo voy a ser más como Cristo así? Pues pregunta al estacionamiento, ¿quién revela, quién refleja el esplendor de Cristo de los que estacionan aquí? ¿Te das cuenta? Empiezas a aplicar eso en todas áreas de tu vida y todo lo es Cristo. Y ¿sabes qué? Qué tremendo descanso. No tienes que inventar, no tienes que justificar. Solo tienes que reflejar lo que has visto de Él. No tienes que batallar ya contra Dios, sino Él ya te respalda. Porque lo que Él quiere es darse a conocer. Y si tú eres materia dispuesta, lo va a hacer. Y se va a dar a conocer en tu vida.